Cuando las invitaciones para el Royal Ascot fueron enviadas, deslizándose dentro de sobres de terciopelo hacia las muñecas más tituladas del reino, hubo un sobre que misteriosamente fue retenido. Aquella exclusión no fue un despiste de secretaría ni un error administrativo perdido entre papeles. Fue un ataque calculado, preciso y frío. La hermana de la reina Camila, Annabel Elliot, esperaba su asiento habitual entre la élite británica, confiada en su posición. Sin embargo, lo que sucedió a continuación enviaría temblores a través de los cimientos de la monarquía. La princesa Ana dio la orden, y el príncipe William, con un silencio atronador, no dijo nada. Antes de adentrarnos en las profundidades de lo que esto significa realmente para el futuro de la familia real, asegúrate de seguirnos para no perderte ni un solo detalle de esta saga, porque durante décadas, Ascot no ha sido solo un espectáculo de carreras de caballos. Ha sido un verdadero campo de batalla. Es allí donde se mide el poder, donde se exhibe la presencia y donde el prestigio se gana o se pierde. Es el escenario donde las alianzas se hacen visibles y donde las disputas, aunque no se digan en voz alta, se sienten con una ferocidad innegable. En este 2026, una ausencia gritó más fuerte que cualquier trompeta real. Annabel Elliot, la hermana siempre leal de Camila, su confidente, diseñadora de interiores y esa figura que siempre camina en la sombra de la reina consorte, no estaba por ninguna parte. Durante los meses previos, su nombre había aparecido en los borradores de las listas de asientos, susurrado por los ayudantes y dado por hecho. Pero cuando llegó el momento de la verdad, su invitación nunca llegó. No fue un olvido, fue una elección. Y esa elección, aseguran las fuentes de palacio, vino directamente de la mano de hierro de la princesa Ana. Conocida por su disciplina militar, su memoria implacable y su rígida protección del orden real, Ana vio algo en el círculo cada vez más amplio de Camila que ya no podía tolerar. La creciente presencia de la familia Elliot en las funciones formales, su tranquila y silenciosa asimilación dentro de las zonas de confort reservadas para la realeza, no solo era inquietante para ella, era algo sin precedentes. Camila, quien una vez fue la forastera, estaba intentando reescribir las reglas, no solo para ella, sino para su propia sangre. Pero Ana, la eterna guardiana del legado, la herencia y el orden, no estaba dispuesta a permitirlo. Días antes de que la lista final se enviara a imprenta, Ana intervino. No con duda, sino con propósito. Las fuentes describen la escena como rápida y escalofriante. Una sola línea roja tachando un nombre, sin explicaciones, sin derecho a protesta. Y luego vino el silencio, ese sonido que en el palacio es más peligroso que cualquier grito. Se dice que Camila, tomada por sorpresa, estaba furiosa en privado. Pero no fue solo el acto lo que la hirió profundamente. Fue la precisión, el mensaje y la finalidad helada del gesto. El personal real, experto en leer comportamientos codificados y disputas no dichas, entendió inmediatamente la gravedad del asunto. Esto no se trataba de un asiento en una carrera de caballos. Esto se trataba de estatus, de legado y de quién tiene el derecho sagrado de pararse junto a la corona. En medio de esta tormenta silenciosa estaba William. Informado del movimiento, asesorado por sus consejeros y con el poder en sus manos para revertirlo, tuvo la oportunidad de ofrecer una mano a su madrastra y a su familia en un momento de humillación pública. Pero no lo hizo. Vio cómo sucedía y no dijo nada. Su silencio en esta familia significó más que cualquier discurso. Fue visto no solo como cumplimiento, sino como un apoyo tranquilo, una aprobación mezclada con la frialdad real, una señal clara para la firma de que la próxima generación sabía exactamente dónde estaba parada y, lo más importante, con quién. Pero ¿qué llevaría a la princesa Ana, la columna vertebral inquebrantable de la monarquía, a un acto de exclusión tan audaz y público?
Detrás de la fachada estoica de Ana se esconde una bóveda llena de ofensas enterradas, desprecios pasados, tradiciones rotas y una desconfianza que arde lentamente hacia la influencia progresiva de la familia de Camila. Esta no fue la primera vez que Ana empujaba de vuelta, pero esta vez, bajo las sombras de Ascot, se quitó los guantes. La princesa Ana nunca ha sido mujer de teatro. Sus movimientos son calculados, sus palabras deliberadas y sus silencios son armas. Durante décadas ha interpretado el papel de la columna de acero de la monarquía, inamovible, imperturbable y atada al deber. Pero dentro de la frialdad de esa lealtad yace una intolerancia implacable hacia cualquier desviación. Para Ana, el ascenso de la familia de Camila dentro de los espacios reales se ha sentido como una corrosión. No ruidosa, no repentina, sino lenta, filtrándose como el agua y, sin duda, peligrosa. Todo comenzó, a sus ojos, con la proximidad. La hermana de Camila siendo vista demasiado a menudo, demasiado cerca, en demasiados eventos que alguna vez fueron sagrados. Annabel Elliot no era solo una invitada, se estaba incrustando. Se estaba volviendo familiar y cómoda, y eso, para Ana, era inaceptable. La tensión entre Ana y Camila no estalló de la noche a la mañana. Sus raíces se extienden hasta una época en la que Diana aún caminaba por los pasillos y las elecciones de Carlos aún no habían sido coronadas con la aceptación. Ana, ferozmente leal a su hermano en público, albergaba sus propios juicios detrás de puertas cerradas. Nunca olvidó cómo la monarquía se fracturó bajo el peso del escándalo, ni perdonó a las figuras que ella creía que aceleraron esa caída. Camila, para Ana, siempre fue una presencia tolerada, nunca verdaderamente abrazada. Y por extensión, la línea de sangre de Camila no debía ser tratada como realeza por asociación. Lo que los forasteros podrían ver como mezquindad, los que están dentro reconocen como un patrón. Microconflictos habían estado burbujeando bajo la superficie durante años. Cambios en los gráficos de asientos, acceso a la prensa restringido, títulos rechazados e invitaciones accidentalmente perdidas. La familia de Camila a menudo se encontraba en el lado equivocado de estas exclusiones sutiles. Pero nada de eso había llegado a los titulares. Hasta ahora. Hasta ese momento, el veto en el Royal Ascot no había sido un simple acto de mezquindad o un capricho pasajero. Fue mucho más que eso. Fue una línea trazada en la arena. Una declaración deliberada hecha no con gritos ni discursos, sino con el peso del silencio y el acto brutal de borrar un nombre. Y, como todo en el universo de la princesa Ana, nada fue espontáneo. Fuentes cercanas a los pasillos del poder sugieren que Ana llevaba meses preparando el terreno. Hubo memorandos privados que circulaban en sobres sellados, consultas discretas con asesores de confianza e incluso discusiones a puerta cerrada con el mismísimo comité del Royal Ascot. Nada de lo que hace Ana es impulsivo. Cada movimiento es un mensaje. Dentro de esos corredores de mármol, la elección de Ana no se defendió como una venganza personal, sino como un acto de preservación suprema. Se habló de imagen, de legado, de la necesidad imperiosa de recordar tanto al público como a la propia familia una verdad incómoda. La monarquía se construye sobre el linaje de sangre, no sobre las puertas traseras. Al bloquear a Annabel Elliot de Ascot, Ana no estaba simplemente dejando una silla vacía. Estaba restaurando los límites, esas fronteras invisibles que alguna vez protegieron a la corona de la familiaridad excesiva. Y, sin embargo, aunque Ana parecía estar sola en esta cruzada fría y solitaria, la verdad que susurraban las paredes del palacio contaba una historia diferente. Ana no estaba actuando sola. Un aliado silencioso ya había emergido desde la siguiente generación. No levantó la voz. No envió una nota, ni siquiera parpadeó, y ese silencio fue más estruendoso que 1000 decretos reales.
El príncipe William, con su negativa tranquila a intervenir, selló la decisión y envió una señal clara como el cristal sobre donde residen verdaderamente sus lealtades. Detrás de la grandeza de los muros de Buckingham y la civilidad del protocolo real, los movimientos de poder rara vez se declaran, se ejecutan. Y en la casa de Windsor, el silencio no es ausencia, es presencia, es permiso. Cuando William recibió la noticia de que la princesa Ana había orquestado la exclusión de la hermana de Camila de la lista de invitados, hubo un solo momento, un instante fugaz, en el que podría haberlo revertido. Una anulación tranquila, un gesto para evitar la vergüenza de su madrastra, un movimiento para reforzar la imagen de unidad familiar. Pero no llegó nada. No hubo llamada telefónica. No hubo sugerencia de reconsiderar. William escuchó, y luego simplemente dejó que sucediera. Con esa quietud, la monarquía se desplazó, ligera pero innegablemente, hacia un orden más alineado con la sangre y el legado que con la inclusión y el compromiso. Dentro de los muros del palacio, ese silencio fue leído como un consenso absoluto. Los asesores principales reconocieron la señal al instante. El futuro rey no tenía ninguna intención de amortiguar el golpe para la familia de Camila. El creciente distanciamiento de William del lado de su madrastra no ha sido explosivo ni hostil. Ha sido cuidadoso, preciso, casi clínico. El encanto que una vez reservaba para mostrar unidad pública ahora se siente retenido. La calidez privada se ha esfumado. Su calendario rara vez se cruza con el de los Elliot. Su apoyo, si es que alguna vez existió realmente, se ha enfriado hasta congelarse. Para los observadores entrenados en los gestos codificados de la realeza, esto no es indiferencia, es una coreografía perfecta. William no es un hombre de disputas impulsivas ni de dramas públicos, pero es inconfundiblemente nieto de su abuela. Al igual que la reina Isabel II, quien dominó el arte del poder a través del silencio, William ha comenzado a usar la ausencia como una forma de influencia. Donde Isabel respondía al escándalo con una quietud serena, William ahora responde a la controversia con una moderación deliberada. El mensaje es siempre el mismo: hablar poco, señalarlo todo, y en el caso de Ascot, su silencio resonó a través de cada pasillo, desde las salas del personal hasta las oficinas de prensa, como una señal de dónde reside verdaderamente su visión. La elección de no defender a la hermana de Camila no fue personal, fue institucional. William, que ahora camina firmemente hacia la sombra del trono, está remodelando la monarquía con cada decisión contenida. Conoce el costo del sentimentalismo. Ha vivido el colapso de la imagen real y el caos de la traición pública, y no permitirá que esos fantasmas reaparezcan. En este nuevo capítulo, las apariencias no son suficientes. El linaje, la lealtad y el legado son lo primero. La familia de Camila, por muy amada o leal que sea, no es de sangre real. Y en el orden de los Windsor, esa distinción lo es todo. Incluso los cambios sutiles entre William y Camila han comenzado a salir a la superficie. Menos contacto visual en los compromisos, menos apariciones conjuntas, conversaciones que se sienten, según los infiltrados, más frías, más procesales. No es una ruptura, todavía no, pero ya no es calidez, es función. Y en esta familia, cuando la calidez sale de la habitación, el hielo toma su lugar. Las acciones de William, o la falta de ellas, lo han dejado claro. Su lealtad a Ana es inquebrantable. Su tolerancia para desdibujar los límites se está desvaneciendo. Pero para Camila, esto no fue solo un desaire social más. Se sintió como una declaración de guerra y no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Detrás de los muros del palacio, se dice que Camila estalló. No por ella misma, sino por su hermana. Annabel Elliot no era una pariente lejana o una compañera casual. Era la mujer que estuvo a su lado durante los años oscuros del exilio público, su roca cuando el mundo la odiaba. Y ahora
Esa misma mujer estaba siendo excluida por la familia con la que Camila se casó. La traición cortó profundo, llegando hasta el hueso, y en medio de esa herida, Camila comenzó a tramar su contraataque. Para ella, el incidente de Ascot dejó de ser una maniobra política. Ahora era personal. Annabel Elliot nunca fue simplemente una hermana. Fue el ancla que mantuvo a Camila firme durante los capítulos más oscuros y tormentosos de su vida. Cuando el público la vilipendiaba, cuando los medios de comunicación despedazaban su nombre sin piedad y la monarquía la trataba como a un fantasma indeseado, Annabel permaneció. Ella no era solo sangre, era un escudo impenetrable. Y ahora, después de haber sobrevivido a todo, verla negada de un asiento en la mesa real de una manera tan calculada, encendió algo crudo y peligroso dentro de la reina consorte. No se trataba de prestigio, ni de protocolo, ni de una simple carrera de caballos. Se trataba de lealtad pagada con humillación. En las habitaciones silenciosas de Clarence House, la furia se gestaba con cada tic-tac de los relojes antiguos. Los miembros del personal, algunos de los cuales habían servido durante décadas y creían haberlo visto todo, notaron el cambio sísmico en la atmósfera. La Camila que conocían, compuesta, encantadora, cautelosamente medida, había desaparecido. En su lugar se alzaba una mujer traicionada, una mujer que había pasado décadas arañando su camino, desde ser la otra hasta ser reina, solo para ver cómo su familia era empujada de nuevo hacia el frío. Los informes sugieren que confrontó a Carlos en privado. Su voz se alzó, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo podía su hermana, la propia sangre del rey, socavarla tan públicamente? Y lo que más le dolía, preguntó una y otra vez, ¿por qué William no había movido un dedo? Carlos, atrapado entre dos lealtades feroces, supuestamente ofreció poco consuelo. Su calma habitual chocó contra la rabia implacable de su esposa. Los ayudantes describieron la habitación después del encuentro como un lugar tenso y silencioso, salvo por un detalle revelador: los restos destrozados de una taza de té de porcelana que yacían en el suelo, la víctima de un estallido que ya no podía ser reprimido. Los rumores se extendieron rápidamente por las venas del palacio. Camila había calificado el silencio de William como un golpe de cobarde. No porque él hubiera actuado, sino precisamente porque no lo hizo. Para ella, ese tipo de silencio era más doloroso que la oposición abierta. Era una traición pasiva envuelta en el disfraz de la diplomacia. Y sin embargo, debajo de la ira había un dolor profundo. Un retorno a una versión de Camila que muchos pensaban que se había desvanecido. La mujer que una vez vagó por los pasillos como una figura no bienvenida. La mujer que tenía que ser introducida de contrabando en los eventos reales por las puertas traseras. La mujer que se quedó afuera mirando cómo Diana comandaba el amor del mundo. Ese viejo aguijón que creía enterrado había resurgido con toda su fuerza. El rechazo a su hermana fue un recordatorio brutal. Ella puede llevar la corona junto al rey, pero la familia de la que proviene nunca será vista como verdaderamente real. Esto no era sobre un asiento, era sobre lugar, poder y permanencia. Camila sabía que la monarquía funcionaba con códigos más antiguos que la sangre, códigos de silencio, de mensajes ocultos y de legado. Y en esos códigos, el borrado de su hermana significaba mucho más que un desaire social. Era una advertencia estratégica. Pero Camila no había terminado. Todavía no. Comenzó a reunirse en privado con sus asesores, garabateando notas, revisando los próximos eventos, donde podría reafirmar su control, pero esta vez bajo sus propios términos. Si querían jugar juegos de poder silenciosos, ella respondería con un desafío calculado. Pero mientras la ira de Camila hervía a fuego lento, otra figura tranquila observaba de cerca y se preparaba para hacer conocer su voz. No dijo nada, al menos no en voz alta. Pero detrás de cada sonrisa y cada asentimiento formal, la alianza de Catherine se estaba volviendo más clara. No defendió a Camila. Tampoco invitó a Annabel. En este juego de tronos de la vida real, el silencio puede ser el arma más afilada.
Mientras la furia de Camila se encendía y William permanecía fijo en una quietud helada, fue Catherine quien se movió con la precisión más silenciosa. Su calma no era indiferencia, era cálculo puro. Los susurros ya habían comenzado meses antes del Royal Ascot. Las reuniones entre la princesa Ana y la princesa de Gales se habían vuelto más frecuentes, más privadas y más directas. Estas dos mujeres, conocidas por sus instintos agudos y su compostura blindada, habían comenzado a operar en tándem. Donde Ana lideraba con la fuerza de la tradición, Catherine la seguía con un porte moderno pero firme. El vínculo ya no era solo familiar, era estratégico. Al menos 3 almuerzos no publicitados tuvieron lugar entre ellas en las semanas previas a la finalización de la lista de invitados. Y los conocedores ahora aseguran que esas discusiones no fueron sobre sombreros o caballos. Fueron sobre el futuro. Catherine, admirada durante mucho tiempo por su diplomacia, comenzó a reflejar las posturas de Ana de maneras sutiles pero inconfundibles. En los eventos públicos, su mensaje comenzó a hacer eco del sentimiento de Ana, un énfasis en el deber, la moderación y el legado histórico. Detrás de escena, su equipo desvió cualquier participación en la lista de invitados de Ascot, pero ni una sola vez presionaron por una inclusión. No hubo susurro de resistencia, ningún gesto de simpatía hacia Camila. De hecho, quedó claro que Catherine, al igual que William, no estaba extendiendo una mano. Y ese silencio, tan cuidadosamente envuelto en el brillo real, habló volúmenes. Su decisión, o más precisamente, su falta de intervención, fue interpretada por muchos como una postura definitiva. Catherine no estaba depositando su lealtad en la emoción, sino en la herencia. Había pasado años dominando las reglas no escritas de la realeza, y entendía mejor que la mayoría lo que estaba en juego en cada alineación. Al elegir reflejar los movimientos de Ana, no solo estaba protegiendo la tradición, estaba asegurando su propia posición. No como una pacificadora, sino como una futura reina que sabía exactamente cuándo mantenerse firme. Mientras Camila ardía de rabia en la privacidad de sus aposentos, Catherine operaba con una serenidad casi inquietante. Se negó a ser arrastrada al fango del conflicto, pero no se equivoquen, eligió un bando. Y esa elección resonó como un cañonazo silencioso. Quienes caminan por los pasillos del palacio dicen que la influencia de Catherine está creciendo a un ritmo vertiginoso. No porque ella lo exija a gritos, ni porque golpee la mesa, sino porque encarna exactamente lo que la monarquía anhela desesperadamente en este momento: estabilidad. Ella es la mano firme en el timón, la narrativa controlada, la imagen viva de la compostura en medio del caos. Sus asesores manejaron las consecuencias mediáticas con tal maestría quirúrgica que al día siguiente los titulares de los periódicos hablaban de la elegancia de los sombreros de Ascot y no del escándalo que hervía bajo la superficie. A puerta cerrada, su poder ha evolucionado. Ha pasado de ser ceremonial a ser estructural. Ya no es solo la amada esposa del heredero, es una operadora política por derecho propio. Y su alianza con la princesa Ana demuestra que sabe exactamente dónde plantar su bandera para ganar la guerra. Sin embargo, incluso mientras Catherine ascendía a través del silencio, la vieja guardia, aquellos atados a Camila, a Carlos y a una visión anticuada de la monarquía, comenzó a removerse con incomodidad. El futuro no solo estaba cambiando, estaba siendo moldeado ante sus ojos. El mensaje estaba siendo escrito por mujeres que llevaban sus coronas de maneras muy diferentes, pero que sostenían la misma pluma. Y en esa alineación naciente, las viejas estructuras de poder comenzaron a temblar. Carlos sabía que tenía que actuar. Para un hombre que pasó décadas orquestando meticulosamente su camino hacia el trono, esto se sentía como perder el agarre de la realidad. Su hermana lo desafiaba. Su hijo lo traicionaba con el silencio, y su esposa estaba furiosa. Detrás de las puertas cerradas de su reinado, Carlos se enfrentó a la única cosa que nunca anticipó:
el aislamiento absoluto. Al principio, el incidente pareció un problema menor, un ajuste en la lista de invitados, un descuido de agenda. Pero las implicaciones más profundas se desenredaron rápidamente, y Carlos, una vez el príncipe que tenía un plan para todo, se encontró peligrosamente fuera del guión. La decisión de Ascot ya había sido tomada para cuando él comprendió completamente sus consecuencias. Ana había actuado con la eficiencia fría de un soldado. William había observado sin protestar. Y ahora Camila, una vez su confidente inquebrantable, lo acusaba de debilidad. Ella veía la traición no solo en el golpe audaz de Ana, sino en las manos vacilantes de Carlos. Su fracaso al no intervenir había creado un vacío de poder, uno que otros, en silencio y con rapidez, habían comenzado a llenar. Los asesores intentaron contener la tormenta. Susurraron advertencias sobre cómo el público podría percibir que la familia de la reina consorte estaba siendo marginada. Enfatizaron la óptica, el peligro de parecer divididos, el riesgo de alienar a los partidarios de Camila. Pero ninguno de esos consejos pareció calmar la marea creciente. Detrás de cada memorando cuidadosamente redactado había un trasfondo de inquietud. La monarquía estaba entrando en un terreno desconocido, no definido por el escándalo ruidoso, sino por un silencio interno helado. Y Carlos estaba en su centro, incapaz de leer los movimientos que se hacían a su alrededor. Intentó tender un puente sobre el abismo creciente. Se solicitó una reunión tranquila con Ana, solo ellos dos, sin prensa, sin asesores, hermano y hermana. Pero Ana se negó a ceder. Su mensaje fue inconfundible. La monarquía necesitaba orden, no apaciguamiento. Había tomado su decisión no por despecho, sino por protección. Los límites habían sido violados durante demasiado tiempo, y ella había trazado la línea que Carlos nunca se atrevió a dibujar. Las súplicas del rey cayeron en saco roto, no porque carecieran de emoción, sino porque carecían de convicción. Ana se había convertido en algo que Carlos nunca podría controlar completamente. Una fuerza soberana sin corona. En los días que siguieron, la comprensión se deslizó dentro de él como una corriente de aire frío a través de una ventana abierta. William no estaba simplemente callado. Estaba alineado con Ana, con Catherine. La unidad de la próxima generación ya no era hipotética. Era real, formidable y sólida como el granito. Carlos había creído una vez que su visión de una monarquía reducida sería su legado. Pero esa visión ya no era suya para darle forma. Estaba siendo redibujada sin su voz. En Ascot, la tensión se enmascaró bajo sonrisas ceremoniales y saludos rígidos. Pero aquellos que miraron de cerca lo vieron. El comportamiento de Carlos había cambiado. Había desaparecido la presencia segura de un monarca en control. En su lugar, había un hombre que sabía que estaba siendo empujado fuera de su propio reinado, no con confrontación, sino con cooperación ajena. Detrás de la fanfarria y los arreglos florales, la desesperación se escondía a plena vista. Cada interacción, cada mirada, cada conversación perdida confirmaba lo que Carlos más temía. Ya no estaba en el centro del poder de la monarquía, estaba circulando por sus bordes. Pero mientras Carlos luchaba por el control, se desarrollaba un juego mucho más grande, uno que podría redefinir los centros de poder de la corona para siempre. Lo que parecía una exclusión mezquina reveló una verdad mucho más grande. La monarquía estaba evolucionando silenciosamente, no a través de títulos o ceremonias, sino a través de la influencia y la alianza. La princesa Ana, William y Catherine estaban formando un nuevo triángulo de poder, remodelando sutilmente el centro de gravedad real. Para el público, el desaire en el Royal Ascot podría haber parecido una disputa personal, un nombre mal colocado en una lista de invitados o otra disputa tranquila escondida bajo la alfombra real. Pero para los que saben mirar, fue el comienzo de una nueva era. Para el observador casual, todo esto podría parecer ruido de fondo.
Pero para aquellos que realmente entienden cómo giran los engranajes internos del palacio, esto no fue una coincidencia. Fue una revelación bíblica. El movimiento contra la hermana de Camila no fue un acto aislado de desafío o rencor. Fue una señal luminosa, un cambio drástico en la fuerza gravitacional de la monarquía. El poder se estaba alejando de los guardianes ceremoniales de la tradición vacía y se dirigía hacia una estructura de mando más ágil, más dura y mucho más cerrada. Estamos ante una monarquía que ya no tiene interés en apaciguar a cada rama de su enredado árbol genealógico. Anna, William y Catherine no estaban simplemente reaccionando a los eventos. Estaban realineando el tejido mismo del poder real. No hubo comunicados de prensa, ni anuncios matutinos en la BBC. Esta reestructuración no oficial se desarrolló en los silencios, en las invitaciones retenidas y en las miradas intercambiadas detrás de pesadas cortinas de terciopelo. La visión de Ana siempre se ha inclinado hacia la tradición purista. Recortar el exceso, imponer la jerarquía y proteger la pureza simbólica de la corona a toda costa. William compartía esa visión, pero le añadía un brillo moderno y necesario. Y Catherine, situada perfectamente entre la vieja guardia y el trono futuro, se convirtió en el punto de apoyo silencioso de todo el sistema. Juntos, los tres no eran solo un trío de influencia, eran una estrategia viva, construida no sobre títulos rimbombantes, sino sobre la confianza absoluta y el manejo perfecto de los tiempos. En este orden emergente, los miembros de la familia extendida fueron empujados sutilmente, pero con firmeza, hacia la periferia. Los roles públicos se volvieron más escasos, las apariciones más curadas. Y la familia de Camila, sin importar cuán cerca estuvieran del trono, se encontró de repente temblando fuera del nuevo círculo real. No se trataba de animosidad, se trataba del mensaje. La monarquía, hinchada durante mucho tiempo por líneas borrosas y séquitos extendidos, estaba siendo tallada hasta quedar en su hueso, en su núcleo. Y en ese núcleo no había habitación para el compromiso. Mientras este reordenamiento interno avanzaba implacablemente, los medios de comunicación bailaban con cuidado alrededor de la verdad. La mayoría de los titulares ignoraban el drama, centrándose en cambio en los sombreros, los caballos y la sonrisa de la reina. Pero las preguntas burbujeaban bajo la superficie como lava. ¿Por qué faltaba Annabel Elliot? ¿Por qué no hubo una muestra pública de unidad? ¿Por qué ese silencio sepulcral de William? Aquellos que observaban de cerca comenzaron a armar el rompecabezas, y el sentimiento público, sorprendentemente, se inclinó hacia la princesa Ana. Fue aclamada como la última de una especie en extinción. Firme, leal, incorruptible. Su decisión, vista por algunos como despiadada, fue aplaudida por otros como necesaria. De repente, Ana ya no era solo la hermana del monarca, era la arquitecta silenciosa de una monarquía en transición. Y con William y Catherine a su lado, su influencia ya no permanecía en el fondo. Estaba dirigiendo el barco. Esto no fue un golpe de estado. Fue una calibración. Una donde las líneas de poder no se redibujaron de la noche a la mañana, sino que se inclinaron sutilmente hasta que el viejo equilibrio colapsó sin hacer ruido. Pero mientras el público especulaba, la verdad detrás del incidente yacía enterrada aún más profundo en un intercambio secreto que nunca había sido revelado. Hasta ahora, un solo sobre, sellado y entregado en mano, burló todos los canales habituales del palacio. Su contenido, según un exayudante que rompió su silencio, contenía la última palabra de Ana al comité de Ascot, y una frase que helaría la sangre de Camila hasta la médula. En el mundo cuidadosamente coreografiado de la logística real, nada se mueve sin una cadena de mando. Y, sin embargo, esta carta lo hizo. No fue registrada. No fue revisada por los enlaces de prensa ni por los secretarios privados. No pasó por los ojos de Carlos ni fue enviada a través de la oficina de Camila.
Se movió silenciosamente desde los aposentos de Ana hasta el comité de Ascot con un nivel de confidencialidad que inmediatamente encendió las alarmas. El sobre, dirigido con la inconfundible letra de Ana, fue descrito como pesado de intención. Dentro de él, según un ayudante principal que ya se ha retirado, había un mensaje tan frío y preciso que incluso el destinatario hizo una pausa antes de transmitir su directiva a la junta directiva. El tono de la carta, dicen los expertos, era quirúrgico y desprovisto de emoción. Ana no argumentó. Ella afirmó. Hizo referencia a la óptica de la monarquía y a las obligaciones lineales, sugiriendo que los arreglos de los asientos, incluso entre los parientes políticos, debían alinearse con las expectativas evolutivas de una corona modernizada. No había lugar para el sentimiento, no había concesión para el favor personal. La nota no nombraba directamente a Annabel Elliot, pero no era necesario. El subtexto era claro como el cristal. La asociación no equivale a derecho. Y en la monarquía que Ana imaginaba, la proximidad a la reina consorte no garantizaba una presencia en primera fila en un evento adyacente a la corona. Antes de que la carta fuera enviada, William fue informado discretamente. No con formalidad, sino con una claridad intencional. Una conversación breve, pero cargada de peso, fue todo lo que hizo falta. No se opuso. No sugirió ediciones. Simplemente asintió, reconociendo que esta decisión se alineaba con un entendimiento más amplio entre ellos. Ese único intercambio silencioso se convirtió en la firma final, y con eso la exclusión quedó cementada. Ana fue la mano ejecutora, pero William fue el sello real. Juntos, ejecutaron una maniobra que resonaría mucho más allá de los potreros del Royal Ascot. Camila, ya herida por el desaire, supuestamente solo se enteró de la existencia de la carta días después del evento. Fue un susurro de un lealista, una frase dejada caer al pasar por un asesor que había visto demasiado. Y en ese momento, supo que la guerra había cambiado para siempre. Camila exigió ver la carta. Su petición fue denegada rotundamente. Pero en un palacio donde las paredes oyen y los susurros viajan más rápido que el viento, las palabras encontraron su camino hacia ella a través de canales extraoficiales. Hubo una frase en particular, que ahora es objeto de rumores en cada rincón de la corte, que la golpeó con la fuerza física de una hoja de acero. La monarquía no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Si la princesa Ana lo escribió exactamente con esas palabras o no, sigue siendo un misterio envuelto en la niebla. Pero para Camila, el significado era innegable y brutal. Las consecuencias no llegaron a través de filtraciones a la prensa ni de declaraciones públicas explosivas. Llegaron a través de cambios sutiles en la atmósfera, invitaciones retenidas y alianzas reforzadas detrás de puertas cerradas de roble macizo. Esa carta marcó un punto de inflexión, no solo en la determinación de Ana, sino en el código no escrito de la jerarquía real. Fue la monarquía recordándose a sí misma sus propios límites sagrados. Camila, a pesar de todos sus títulos y su milagrosa transformación ante el público, acababa de recibir un recordatorio. Esas fronteras ya no eran suyas para redibujar. Y mientras la monarquía restablece su rumbo lejos de las miradas curiosas, una pregunta final persiste en el aire. ¿Fue esta exclusión el primer acto de algo mucho más permanente? A veces, las convulsiones más fuertes no llegan con gritos, sino con susurros. Una invitación bloqueada, una aprobación no dicha, una mujer borrada silenciosamente de la historia. De estos actos mudos emerge una nueva visión para la monarquía, más fría, más estricta y atada por la sangre por encima del matrimonio. Camila puede sostener la corona junto al rey, pero en las sombras donde reside el verdadero poder, se hizo evidente que a su familia nunca se le concedería el mismo privilegio. La exclusión del Royal Ascot no fue una vergüenza aislada. Fue un cambio sísmico, una campana de advertencia envuelta en silencio. Con Ana, William y Catherine formando un formidable triángulo de influencia,
La familia de Camila, que alguna vez fue vista como una extensión aceptada de ella, ahora está siendo eliminada gradualmente de la relevancia. No es que hayan sido rechazados con hostilidad abierta. Es mucho peor. Están siendo olvidados por diseño. Las implicaciones a largo plazo para el bando de Camila son desoladoras. No habrá más asientos prominentes, ni asentimientos tranquilos de aprobación, ni introducciones suaves a los círculos internos. Ya no se les categoriza como enemigos, se les categoriza como reliquias. Su presencia, que alguna vez fue tolerada en aras de la paz, ahora se ve como un pasivo, un obstáculo para la estrategia a largo plazo de la monarquía. El nuevo núcleo, construido sobre linajes puros y un legado curado, tiene poco interés en incluir a aquellos que entraron por matrimonio y asociación. La corona se está encogiendo, y en su nueva forma no hay espacio para líneas borrosas. Lo que una vez fue aceptado en voz baja, ahora es abiertamente inoportuno. Y de pie al timón de esta recalibración está la princesa Ana. Durante años se mantuvo en un segundo plano, la trabajadora incansable de la realeza con poco gusto por el drama. Pero ahora ha dado un paso al frente no solo como un miembro mayor, sino como la guardiana. Su autoridad, extraída del legado y reforzada por una resolución pura, la ha convertido en la brújula moral de una monarquía que busca restaurar sus cimientos. Se ha convertido en la ejecutora de la disciplina real, redefiniendo las fronteras entre la familia y la función. William, por su parte, ha elegido la alineación sobre el apaciguamiento. Su silencio en el asunto de Ascot fue más que una aprobación. Fue una firma en el decreto de Ana. Al negarse a intervenir, hizo visibles sus lealtades. Eligió la historia sobre la emoción. Eligió la estructura sobre la simpatía. Es una evolución tranquila del poder, una que lo posiciona como un futuro monarca que no doblará las reglas para complacer, sino que las hará cumplir para preservar. Y luego está Catherine. Su ascenso ha sido el más silencioso, pero quizás el más estratégico de todos. Sin confrontación ni proclamación, se ha movido hacia una posición central de influencia inamovible. Ella no está simplemente reaccionando a los cambios de poder. Ella les está dando forma. Mientras continúa parada hombro con hombro junto a Ana y William, el mensaje se vuelve más claro con cada compromiso, cada evento y cada silencio. Esta es la nueva estructura de poder, y no incluye a todos. La familia de Camila, una vez recibida con gracia cautelosa, ahora son símbolos de un pasado que la monarquía está ansiosa por dejar atrás. No por despecho, sino por estrategia. Esto no es un castigo, es una realineación. El nuevo orden prioriza la pureza, no la política, el legado, no la lealtad personal, la línea de sangre, no los lazos afectivos, y esa verdad, escrita silenciosamente en el guión del Royal Ascot, resonará en los años venideros. El Royal Ascot puede haber terminado, pero el mensaje es claro y definitivo. Las puertas reales se están estrechando y no todos son bienvenidos a cruzarlas. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de la historia real. Nos vemos en la próxima actualización. Próxima actualización. Próxima actualización. Próxima actualización.